Bueno, buenos días hermanos, vamos a leer Mateo 5 del 21 al 26. Nos dice la escritura: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Señor Padre Santo, gracias Señor, por favor Señor, vengo aquí Señor, delante de mis hermanos y venimos delante y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, te pedimos por favor Padre, que hoy seamos llenados del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, por favor. Señor, mira, por favor, haz que mi voluntad, mis pensamientos, mis palabras estén en completa dependencia de tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Hoy hay algo nuevo que siempre nos quieres decir. Cada 8 días es algo nuevo que nos quieres decir, Padre, o nos quieres recordar, Señor. Te lo pido, Señor, obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y salva a las personas que aún no han sido salvadas por medio de Cristo, Señor. Sálvalas, concédeles salvación, dales el nuevo nacimiento para que tengan fe y arrepentimiento en el Hijo de Dios. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, es la parábola número 39 la que vamos a ver hoy. La parábola del demandado, así la llaman la mayoría de teólogos, eruditos, etc. Parábola del demandado. Hermanos, vamos a ver 4 capítulos, vamos a ver una introducción, vamos a ver en un segundo capítulo aclarando el 6º mandamiento, no matarás. En un tercer capítulo vamos a ver reconcíliese con su hermano. Y en un 4º capítulo, reconcíliese con Dios, hermanos. Primer capítulo, la introducción. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Siempre arrancamos por allí, para entender de manera general y después ir desglosando cada detalle. Nos da un significado correcto del 6º mandamiento, básicamente. No matar, que se traduce en no odiar, finalmente. Y al final nos llama a una reconciliación, va ligado con ello, tanto con el hermano como con Dios. Después de que está escrita esta parábola, después de las bienaventuranzas, de las 8 creo que son bienaventuranzas, si me equivoco alguien me corrige después al final, después de que nos dice que somos sal de la tierra, que si la sal se hace insípida, ¿cómo perderá su sabor? La luz, que somos la luz del mundo, y antecitos, y ahorita vamos a leer esa cita bíblica, dice el Señor: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Entonces, posterior a esta parábola, viene y da una serie de explicaciones. Siempre el Señor, y lo vamos a ver, por ejemplo, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor viene a aclarar el mandamiento. No es que viene a abrogarlo, no viene a cambiarlo, viene a explicarlo y a darle el verdadero sentido y completitud de lo que significa el mandamiento. Dice más adelante: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sigue explicando: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
Sigue diciendo, viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y sigue explicando. ¿Por qué, hermanos? Porque el fariseo, ahora lo vamos a ver más en detalle, simplemente se conformaba con cumplir algo externo. Y él viene el Señor a apuntar al corazón, como es el Evangelio, siempre apunta al corazón, hermanos. Matthew Henry nos dice con respecto a esta parábola: los maestros judíos habían enseñado que nada, salvo el homicidio, era prohibido por el sexto mandamiento. Solo decían que el homicidio, ni siquiera el suicidio, ni siquiera en esa época, tal vez yo no sé si existía la eutanasia, tocaría investigar, nada de esas cosas. Para ellos solo era matar a una persona, ir y matarla, asesinarla. Así eliminaban su significado espiritual. Cristo mostró el significado completo de este mandamiento, conforme al cual debemos ser juzgados en el más allá, y por tanto debiera ser obedecido ahora. Toda ira precipitada es homicidio en el corazón. Por nuestro hermano, aquí escrito, debemos entender a cualquier persona, aunque muy por debajo de nosotros, porque todos somos hechos de una sangre, dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Hechos, de una sangre somos, del mismo linaje, digamos, en el sentido de creación, de Dios creador, nos creó a todos. Obviamente no todos somos hermanos. Necio es una palabra de burla que viene del orgullo. Es palabra desdeñosa que viene del odio. La calumnia y las censuras maliciosas son veneno que mata, secreta y lentamente. Cristo les dijo que por ligeros que consideraran estos pecados, serían llamados a juicio por ellos. Debemos conservar cuidadosamente el amor y la paz cristianas con todos nuestros hermanos. Y si en algún momento hay alguna discusión o pelea o dificultad, debemos confesar nuestra falta, humillarnos a nuestro hermano, ofreciendo satisfacción por el mal hecho de palabra u obra. Y debemos hacer esto rápidamente, porque hasta que lo hagamos, no seremos aptos para nuestra comunión con Dios en las santas ordenanzas. Cuando nos estamos preparando para algún ejercicio religioso, bueno es que nosotros hagamos de esta una ocasión para reflexionar y examinarnos con seriedad. Lo que aquí se dice es muy aplicable a nuestro ser reconciliados con Dios, que es como cierra el sermón, por medio de Cristo. Mientras estemos vivos, estamos en camino a su trono de juicio. Después de la muerte será demasiado tarde. Cuán necesario es buscar la paz con Dios sin demora. Entonces, hermanos, a esto es a lo que nos llama el Señor. A esto es a lo que nos llama el Señor, hermanos. Entonces, ya vamos a desglosarlo un poco, vamos a aclarar algunas cosas y vamos a tratar de explicar lo que significa este mandamiento. Pero más allá de este mandamiento, la parábola del demandado, hermanos. Dice el Señor: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo acá? Está dando autoridad, es su autoridad, Él está poniendo su autoridad y está mostrando la autoridad de que Él es Dios. Él está diciendo: yo esa palabra se la di a Moisés. Eso es lo que está diciendo, más o menos. No la está contradiciendo ni cambiando, le está dando el verdadero significado, la está completando, no la está cambiando, hermanos. Cristo no vino a abrogar la ley y los profetas. Entonces vayan y busquen ahí, anterior a la cita base, Mateo 5 del 17 al 20, hermanos. Y hermanos, y recuerden que estamos en el día del Señor, por favor, atentos a todas las cosas. Cada 8 días decimos lo mismo. Por favor, si los celulares nos distraen, por favor, dejémoslos a un lado, hermanos, que ya hemos advertido y recomendado eso, hermanos, por favor. Mateo 5 del 17 al 20. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Palabras de Cristo: no penséis que vino a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, hermanos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, miren, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, hermanos. Mire, hermanos, Dios no vino a abrogar la ley y los profetas. El jueves hablábamos con los hermanos de eso. Teníamos una aclaración con una parte del libro que estábamos leyendo. Hermanos, el Señor no abolió nada. Nada abolió de la ley de Dios. Él lo que hizo fue venir a cumplirla. Ni aún los sacrificios del Antiguo Testamento fueron abolidos. Lo que el Señor viene a hacer es a cumplir, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote, hermanos. Él no ha abolido nada, hermanos, porque su palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ni una jota, ni una tilde dejarán, se acabarán hasta que todo sea cumplido, hermanos. Entonces, hermano, eso es muy importante, porque de ahí nace todo lo que conocemos hoy como el antinomianismo, hermanos. Antinomianismo es anti-ley. Nosotros no es que estamos en la era de la gracia y se acabó la ley, no, hermanos. Cuando la Biblia habla de eso, nos dice que en este momento tenemos el Espíritu de Dios y que ahorita ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por eso el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es cuando Romanos 6 nos está diciendo, hermanos. Pero el Señor jamás, óigame bien, hermanos, no ha venido a abrogarla, no ha venido a quitar nada, hermanos, absolutamente nada. Solo ha venido a cumplirla. Unos dicen: no, pero abolió el sábado. No lo abolió, hermanos. Él vino a cumplirlo. Él es el reposo de nosotros. Y hace una conmemoración aún en el cuarto mandamiento, cuando lo vemos allá en Deuteronomio. Hace un recuerdo. Oye, Israel, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y yo te liberé. Eso muestra la muerte y la resurrección del Salvador. Pero no es que haya quitado el Shabbat. No lo ha quitado, hermano. Hoy nosotros conmemoramos ese evento, y hoy más claramente lo entendemos, lo que significa que en Cristo ya hemos descansado de las obras para ganarnos la salvación, y estamos en Él tranquilamente, reposo. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Queda un reposo para el pueblo de Dios, dice Hebreos, allá en el libro de Hebreos, hermanos. Queda un reposo para el pueblo de Dios, hermano. No se ha abolido. No la está contradiciendo ni cambiando, le está dando el verdadero significado, hermanos, como les decía hace un momento. Pero ¿qué hacían los fariseos? Añadieron tradiciones. Ustedes saben que tenían libros adicionales, 600 reglas o un poco más, incluso tenían de los ritos, inclusive hasta para lavarse las manos, y añadían, hermanos, a la supuesta, lo que ellos llamaban ley de Dios. Pero sobre todo, ¿cuál era la intención más en el fondo de los fariseos? Y lo vemos acá en todo este contexto de Mateo 5. Es que ellos torcían las escrituras para obedecer lo que les convenía. Entonces vimos el adulterio, el divorcio, los juramentos, el ojo por ojo, la ofrenda, el ayudar, etcétera, hermanos. Ellos lo que querían era simplemente cumplir un acto eterno, como pasa hoy en la sociedad, hermanos. Como lo pasa en la sociedad. Todos estamos de acuerdo que matar y asesinar es malo. No, que los asesinos sí se vayan para la cárcel. Sí se vayan para la cárcel. Pero los que violan el primer y segundo mandamiento, los que hacen otras cosas, hermanos, entonces nosotros estamos de acuerdo. El moralista siempre está de acuerdo con esos actos externos. Pero resulta que el odio en el corazón es asesinato igual ante los ojos de Dios. Ya vamos a ver más ejemplos. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Y el Señor se los dice referenciando a Isaías: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es de lo que nosotros no podemos caer, hermanos. Mire, vemos varios ejemplos hoy. La Iglesia Católica Romana, la gran ramera, ¿qué se inventó? Los sacramentos. Enseñaron como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces usted no es salvo por la fe en el Hijo de Dios únicamente. Usted además se tiene que bautizar, tiene que hacer la confirmación, y todos los sacramentos que ustedes conocen, hermanos. Las obras, eso termina siendo obras. Usted sabe que enseña el católico, doctrina católica romana, que usted nunca, es pecado de presunción creer que usted es salvo cuando creyó verdaderamente en Cristo. Pecado de presunción. Entonces ellos dicen que usted nunca puede decir que usted es un hijo de Dios. Nunca puede decir que usted es un hijo de Dios, porque llega un momento, usted sí, verdad que ellos sí que dicen que hay que creer, pero creer, usted le agrega, llega un momento en la vida, cuando usted ya ha hecho muchas buenas obras, que usted puede decir que es salvo. Los catecismos
ellos utilizaban mucho la casuística, que era casos para, entonces dice, si en este caso sucede, entonces haga esto, normas, pasos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿le recuerdan algo de la iglesia moderna? Los 5 pasos para, etcétera, etcétera. Las iglesias reformadas también empezaron a enseñar como doctrinas, mandamientos de hombres en el culto. Entonces ellos dicen que es que el culto tiene que ser en el orden en que ellos digan, de la forma como ellos digan, hermano. Y no, hermano, la palabra de Dios nos muestra que el culto, cuando el pueblo de Dios, debían cumplirse más o menos 3 o 4 cosas, hermano. Lectura de la palabra, oración, alabanza y la cena del Señor, hermano. Con que eso lo hagamos decentemente y en orden, hermano, estamos reuniéndonos bíblicamente, hermano. Ellos se inventaron las ordenaciones. Entonces, si usted no es ordenado, entonces usted no puede. Las coberturas, usted en qué cobertura histórica viene, porque si usted no viene una cobertura histórica, usted no es apto para enseñar. Se los he explicado en muchas ocasiones. De hecho, anoche veíamos algo de Spurgeon, pero también a John Bunyan, el que escribió el libro más famoso después de la Biblia cristiana. Lo criticaban porque predicaba sin credenciales, es decir, sin que estuviera ordenado, sin que tuviera ninguna cobertura. Y gloria a Dios como lo ordenó. Spurgeon, anoche veíamos eso, les decía, contaba que él se negó a entrar a cualquier instituto teológico, cualquier cosa de esa, porque se supone que en los institutos le decían, ahora usted sí puede ser pastor, y lo ordenaban como pastor. Supuestamente dijo, porque eso no está en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Una cosa es que como iglesia enseñemos, aprendamos y seamos unos estudiantes de la Biblia. Y otra cosa que nosotros digamos, que es que los institutos son requeridos para un llamado especial para una persona, hermanos. Eso es enseñar como doctrinas, mandamientos de hombres, hermanos. Dice el comentario bíblico de Hendrickson Kistemaker, qué pena que nunca lo sé pronunciar bien. La justicia exigida por Cristo es nada menos que una completa conformidad con la santa ley de Dios en todo lo que la persona es y hace. Es recta tanto externamente como internamente. Eso es importante, porque el cristiano light dice, sí, míreme mi corazón, pero ni lo uno ni lo otro. Hermano, lo interno se va a notar en lo externo, lógicamente. Yo no puedo pretender que, mi corazón es apasionado por el Señor y no se le nota externamente. Es que se tiene que notar, hermanos. Eso es evidente. Los escribas y fariseos aceptaban una justicia que consistía en un cumplimiento exterior, pero no apuntaba al corazón. En cambio, el Señor Jesús satisface el corazón, su mandamiento. Es genuina, interna y profundamente arraigada. Es completa, hermanos. Hermanos, aquí vemos el principio por el Espíritu y no por las reglas o por la letra en ese sentido. Nuestra justicia es mayor que la de los fariseos, hermanos. Miren, hay una cosa que se llama, alguien dice, no, es que la justicia es mayor que la del fariseo, y ven eso solamente como la obra de Cristo y la justificación de Cristo y la justicia de Cristo imputada a nosotros, hermanos. No es solamente eso, hermano, porque viene hablando de mandamientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que la justicia impartida, no solo la imputada que a mí me salva, que me declara penalmente o judicialmente salvo, es mayor lógicamente porque es de Cristo, sino que mi justicia, la impartida, la que me hace más santo y más obedecedor de los mandamientos de Dios, o más hacedor de los mandamientos de Dios, es mayor que la de los fariseos, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que nosotros debemos ser mejor, más santos que el mejor de los moralistas y el mejor de los fariseos. Siempre cometemos ese mismo error. También hablábamos el jueves con los hermanos, cometemos un error. No, la única diferencia es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero vivimos igual. No, hermano, no, hermano. Nosotros tenemos una justicia imputada, pero también una impartida. Es decir, esa justicia nos hace que produzcamos obras, frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano. No podemos pensar así en la salvación y en la vida cristiana, porque entramos en el antinomianismo, hermanos. Somos mejor que el mejor de los moralistas y tenemos el poder para hacerlo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, hermanos. Amén. Entonces, su ley no es gravosa para nosotros. Lo obedecemos con gusto, amamos al que la mandó, principalmente por eso,
también obedecemos la ley de Dios porque amamos al que la mandó. Si me amáis, dice la Escritura, guardad mis mandamientos. No sea mentiroso. Si usted no me obedece, no diga que me ama. No me diga Señor, Señor, porque usted no hace lo que yo le digo. Nos deleitamos además en ello. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, la verdad es que nos han enseñado muchas cosas, pero están equivocadas y están mal. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, hermanos. Y entonces introducimos a un segundo capítulo que es aclarando el sexto mandamiento. No matarás, hermano, no matarás. Entonces, dice ahí en el verso 21 y en el 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, hermano. No matarás, dice acá, y cualquiera que matare será culpable de juicio, hermano. ¿Qué está referenciando ahí? Éxodo 20 y Deuteronomio 5, los 10 mandamientos, la ley moral, el sexto mandamiento que dice no matarás. El fariseo estaba diciendo, el que mate físicamente será culpable de juicio, merece ser castigado con la muerte. Eso estaba diciendo el fariseo. Pero ¿qué pasaba? Ellos reducían el mandamiento al homicidio físico, hermanos, castigado por un tribunal civil, únicamente. Ellos se sentían muy cómodos con esto, era conveniente para ellos. O sea, pues yo no he matado a nadie. ¿No les ha pasado cuando usted predica? Yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Mire, el mismo fariseo es exactamente lo mismo. Creían que cumplían la ley al no realizar esto. Ellos eran unos legalistas. Ellos tenían una autojustificación. Ellos estaban en las obras de la ley, en una moralidad simplemente externa, hermanos. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, les dijo Cristo, delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, hermano. Y ahí es donde apunta Cristo. Ahí es donde apunta el Señor. Ahí es donde apunta la ley de Dios, hermanos. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mira, hermanos, hay dos tipos, de manera general, seguramente hay más, hermanos. Pero hay dos extremos, por decirlo así. Mejor dicho, no extremos. Dos tipos de personas. El liberal. ¿Qué le pasa al liberal? El liberal justifica incluso el suicidio, la eutanasia o el aborto. Para ellos eso no es asesinato. Pero evidentemente usted y yo sabemos que eso es un asesinato. Ellos no los consideran asesinatos porque inclusive están protegidos por la ley civil, hermanos. La ley civil los protege. Le dicen, no, es que yo soy dueña de mi propio cuerpo. Entonces yo puedo matar. Yo puedo abortar porque es que, hermanos, está matando. Usted no tiene derecho sobre esa vida. Sobre esa vida no tiene derecho. Pero lo más triste es que aún cristianos terminan aprobando muchas veces ese tipo de cosas. Miren, y entonces les pasa lo que dice Romanos 1:32, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero hay otro tipo de personas, el moralista. Él sí está de acuerdo con esta clasificación. Él sí dice que el suicidio, la eutanasia, ¿cuál era el otro? O el aborto son pecados. Ellos sí lo dicen, el moralista. ¿Por qué? Pero porque a ellos les pasa que ven pecados grandes versus pequeños. Ellos lo hacen es por eso, simplemente. Ellos ven como grandes pecadores al homosexual, al paramilitar, al guerrillero, a la prostituta y al ladrón. Y evidentemente estas personas cometen pecados terribles. No los estamos justificando de ningún modo. Y aunque hay diferentes consecuencias para el pecado, y eso también es bueno dejarlo claro, y diferentes grados a los que el corazón no regenerado puede llegar, para Dios la paga del pecado sigue siendo la muerte, hermanos. Por supuesto, hermano, uno nunca esperaría viendo a un cristiano asesinando a otro, o a un cristiano cometiendo aborto, o a un cristiano, ¿qué le digo yo?, siendo adúltero físicamente. Por supuesto que no, son grados, es como la idolatría, yo les decía alguna vez, y ellos utilizan esta parte, es que es cuando les conviene la utilizan. Entonces dicen, todos somos idólatras, dice el católico.
Todo, ¿usted luego no tiene ídolos en su corazón? Claro, hermano, claro que sí. El corazón como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos, hermano. Pero ¿qué pasa? Yo estoy luchando contra esto. Yo no estoy justificando eso. Usted le habla a ellos de María y salen y defienden su ídolo. Nosotros no estamos haciendo eso. Entonces, ese es todo cristiano verdadero de alguna manera está luchando con eso, con esos amores al mundo, con esas cosas. Pero hay otro tipo que está en la mitad de los dos. Es el cristiano de la iglesia moderna, que se crearon un Dios a su imagen y justifican ese Dios a su imagen. Tal vez no le levanten una estatua, tal vez no le prendan una vela, pero ellos justifican ese Dios y justifican ese evangelio que les están predicando. Entonces ustedes vayan y dicen: mi Dios no es así. Mi Dios es solo amor, mi Dios solo es paz y reconciliación. Por supuesto que su Dios, el Dios verdadero, también es amor, paz y reconciliación, pero el Dios verdadero también tiene muchos otros atributos que usted parece que quiere obviar o quiere omitir, y usted está defendiendo y usted termina haciendo lo mismo que el católico. ¿Sí me entiende? Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros no justificamos nada de esas cosas. Nosotros, si vemos algo que está dominando nuestro corazón, vamos en arrepentimiento a la cruz de Cristo, hermanos. Sin embargo, para Dios la paga del pecado sigue siendo la muerte, hermano. El problema está en justificar el pecado, y eso es lo que hacían los fariseos. Eso es una de las cosas que condena, hermanos. Él justifica, es que yo justifique y encubra mis pecados. Ese es el problema, hermanos. Spurgeon dijo: la moralidad te mantendrá fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo te mantendrá fuera del infierno. Hermano, para Dios matar va más allá del acto físico condenado por un tribunal civil y la sociedad en general. Entonces, para Dios, ¿qué es matar? Odiar. Odiar también es matar. Odiar al hermano. El enojo, la ira, dice el que se enoja. Decirle necio, la palabra que utiliza ahí es raca. Quiere decir estúpido, le está diciendo usted, estúpido. O fatuo, que quiere decir idiota o tonto. Hermanos, dice el verso 22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a aclarar esto, tranquilo, ya lo vamos a aclarar. Váyase a Génesis 4, del 3 al 11. Y después nos vamos a ir a Primera de Juan 3. Génesis 4, del 3 al 11. Mire, la historia de Caín y Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, mire, subrayo esa palabra, se ensañó Caín en gran manera, o sea, se puso bravo, se enojó, se puso airado, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, mire la respuesta: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tras de ladrón bufón, ¿no? O sea, fuera de eso, dice que no sabe, mentiroso. Y segundo, se revela contra Dios. Eso es cuando, o sea, como dice creo que en un proverbio, dice: el impío peca y para colmo se enoja contra el Señor. Es más o menos eso lo que está haciendo él. Y él le dijo, mire la ira, aquí estamos hablando de la ira, recuerden, estamos hablando de la ira. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, mire ojo acá, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Hermanos, todos sabemos, lo hemos explicado varias veces, aquí vienen dos tipos de ofrendas. La ofrenda aceptada por Dios, que es la ofrenda que ofreció Abel, porque era un cordero, representaba a Cristo. Pero la ofrenda de Caín representaba el fruto y el trabajo de sus manos, las obras de la ley, o las obras, sí, para salvarme, sí. Pero hermano, lo que quiero resaltar acá es que se ensañó Caín contra su hermano y lo mató, se airó. ¿Por qué? Nos lo explica 1 Juan 3 del 10 al 12, básicamente por celos y por envidia. La ira lleva a eso, hermanos, o más bien los celos y la envidia llevan a la ira y después al asesinato, que es lo mismo finalmente. 1 Juan 3 del 10 al 12, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire que hace una diferenciación. Todo aquel que no hace justicia, y subraya eso que es lo que estamos resaltando hoy, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Esta es la clave, hermanos. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, hermano. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Con los envidia y con los celos. ¿Por qué? Por la santidad del hermano, por los buenos frutos que da el hermano. Eso le pasa al falso cristiano que le molesta el verdadero cristiano. Entonces lo llama fanático, religioso, legalista, todas esas cosas. Está haciendo lo mismo que Caín. Él desearía que el hermano, o el, entre comillas, se llaman hermanos, cayera. Eso es lo que quisiera en realidad, para él no sentirse confrontado con su propia vida. Eso le pasó a Caín. Se sentía confrontado con su hermano. Dice el comentario bíblico, Jesús está diciendo que la ira pecaminosa del tipo que lleva a decir palabras amargas, entonces ese es el problema, la ira pecaminosa en su naturaleza misma es homicidio, es el asesinato cometido en el corazón, y a menos que se arrepienta, la persona con este tipo de actitud enfrenta el castigo eterno en el infierno. Sea lo que fuera entre los ojos de los hombres, delante de Dios está condenado y está en el camino a la muerte eterna. Así, mientras los escribas y fariseos ponían el énfasis en el hecho externo, como si eso solo fuera lo reprensible, Jesús traslada el hecho a la mala disposición del corazón que está tras todo ello, hermanos. Entonces, es que el que mata, hermanos, el que llega a ese punto de asesinar, lo hace porque ya viene su corazón alimentado de ira, de enojo, hermanos. Hermanos, es el mismo principio que nos muestra toda la Escritura. La letra versus el espíritu. Incluye no solo el acto físico de matar, sino también el enojo y la ira contra el hermano, inclusive contra el prójimo, lógicamente. Despreciarlo, diciéndole necio, fatuo, es terrible para Dios, destruye el alma a la persona, es asesinato. Mire, recuerde lo que dice la palabra. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los engaños, etc. Dice Mateo 15, 19. Hermanos, entonces, este mandamiento va más allá de dejar de hacer algo, hermanos, externamente. El Señor apunta al corazón. Podemos no hacer físicamente el acto de matar, pero con el corazón lo estamos haciendo, incluso deseando. No solo debemos dejar de hacerlo, debemos amar no hacerlo. Porque usted puede no meterle el revólver a una persona, hermano, pero usted desearía ahorcarlo. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? Aborrecer hacerlo, amar hacer lo bueno, obedecer la ley de Dios, vivir en santidad. Hermanos, esto es lo que glorifica a Dios, hermanos. Esto es lo que glorifica a Dios. Hermanos, nos parecemos mucho al fariseo muchas veces. Vemos pecados grandes y pecados pequeños. Los malos deseos también son objeto de la ira de Dios, hermanos. Mira, hermanos, tenemos muchos ejemplos. Les decía, los celos y la envidia. ¿Por qué básicamente son de la envidia? De dos maneras. Por la santidad del otro, como vemos como Caín y Abel, o por la prosperidad del otro. Normalmente es por esas dos cosas. Hay más razones, pero normalmente son esas dos razones. O por la santidad del otro, o por la prosperidad del otro. Guárdanos, Señor, de eso. Que no pase acá en la iglesia que uno ve un hermano que corre bien y los otros le tienen envidia porque corre bien. Eso no debería pasar en esta iglesia.
es la ira, es la rabia. Hermanos, es la falta de perdón también. Cuando usted no perdona es porque tiene rabia y enojo en el corazón. Es cuando a usted le cae mal un hermano, cuando no lo soporta. Eso es ira en el corazón, hermanos. Es cuando usted dice, si esta persona peca, usted le tolera pecados al resto de las personas, pero cuando este hermano que no le cae tan bien peca, ahí sí le cae como, mejor dicho, o sea, no es que yo digo que no haya que exhortar, hermano, pero le cae con rabia. Es como si se gozara, pero a la vez le diera rabia que el hermano lo hiciera. Hermano, muchos odian también, por ejemplo, en estas épocas electorales, a los políticos y a la oposición, hermanos. Les habla usted del candidato que les gusta, no tienen problema, pero les hablan del candidato que no les gusta y lo odian. Hermano, eso tampoco está bien. Yo sé que nosotros los cristianos no nos importan esas cosas, hermano, pero nosotros no tenemos que estar en esas cosas y cayendo en esas cosas. A los familiares por algún problema familiar, no es que me hizo algo, normalmente por herencias, por cosas de plata, terminan esos odios familiares. Pecado, hermano. Por amigos, ex amigos, ex novios, ex esposos, sobre todo en el mundo. Yo espero que eso aquí no pasa, el exnovio, eso no pasa en la vida cristiana, pero me refiero de manera general, hermano. O bueno, cuando estábamos en el mundo, sí pudo haber pasado, lógicamente. Ex jefes. O sabe también a quién odian, al que lo exhorta. A ese tampoco le cae nada bien, al que lo exhorta. Es que estos en dos vidas, el problema está acá, hermanos. El problema está acá, está en el corazón, allá es donde está el problema. Hermanos, el impío, pero bueno, vamos a aclarar también otra cosa. Uno dice, bueno, pero yo veo en la escritura que dice necio o fatuo, y de verdad lo dice. Por ejemplo, el impío llamado necio fato. Por ejemplo, Job dice, como mujer fatua has hablado, le dijo a la mujer. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba con ira contra Dios. Pero Job no se lo estaba diciendo con rabia, con enojo, con ira pecaminosa. La estaba exhortando. Eso es muy diferente. Nos dice también la escritura del Salmo 14:1 a los ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Entonces, hermanos, dice también el que ama el dinero, le dice necio, esta noche vienen a pedirte, vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Aquel que ama el dinero, hermanos. Entonces, hermano, esto no es lo que se condena. Lo que se condena es la forma o la intención que sale de mi corazón para decir este tipo de cosas, hermano. ¿Sí me entiende? El impío es un necio. El impío es un necio. Eso es lo que es el impío, un necio. Y la escritura de esa manera lo llama, hermanos. Hermanos, vamos, yo no voy a entrar en este tema muy de fondo, pero por ejemplo la pena de muerte. Alguien podría decir, bueno, ¿y la pena de muerte? Hermanos, yo solo les quiero decir algo. Romanos 13, y si usted mira el Antiguo Testamento, pero más específicamente el Nuevo Testamento, dice que los magistrados llevan la espada. ¿Pero para qué? Para castigar al malhechor y al proteger al que hace lo bueno. Se supone que no lo hace por ira ni por enojo, sino para ejercer una justicia civil para las cosas de la sociedad. Yo no voy a entrar en ese detalle, simplemente hago referencia a eso. Y también aplica, y hay un principio en la escritura, que es la defensa propia. Pero de todos nos tocaría evaluar si esa defensa propia fue con ira, porque usted puede que le hayan hecho algo en el momento y usted vaya con ira y termina haciéndole algo. Eso, hermano, el Señor lo ve. Puede que el tribunal civil no le vaya a hacer nada, pero Dios sabe lo que hay en su corazón. Entonces, si me entiende, hay que dejar claro también ese tema. Pero hay un principio de la defensa propia. Defensa. Por eso los ministerios no se deberían llamar ministerios de guerra digamos en la ley civil, sino ministerios de defensa, porque en principio debería ser eso, defensa, no ataque, en principio. Hermanos, hay también una ira santa. Airaos pero no pequéis, dice la escritura, dice Cristo. Airaos pero no pequéis. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que aquí no aplica el celo por las cosas de Dios. Por supuesto que no, hermano. Cristo nos mostró muchos ejemplos de eso, en la escritura los vemos. No se refiere a que usted tenga que entonces no pueda no odiar al pecado y al mundo. Usted los debe aborrecer, porque la palabra de Dios nos manda eso, aborrecer y a luchar contra ello, hermano. Vemos que Cristo fue el hombre, fue quien nos dice estas cosas, pero Cristo denunció el pecado, denunció a los falsos maestros,
Moisés, hermano, hemos hablado muchas veces, rompió las tablas de la ley, era un celo santo. Cristo sacó a los mercaderes del templo, era una ira santa, porque era un celo por las cosas del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se condena? Es la ira pecaminosa, hermanos, es la ira pecaminosa. Es aquella que incluye todo pecado, tanto de acción, pensamiento o palabra, pues vienen del corazón, hermanos. Ese es el problema. Incluye toda impiedad e injusticia. Dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira, miren cómo lo hace un contraste, la ira de Dios. Esa ira de Dios es una ira santa, porque se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por ejemplo, Mateo 23 censura la justicia propia, hermanos, de los fariseos, que repudiaba la gracia de Dios. Más bien nosotros debemos hacer que repudiaba la gracia de Dios y escondía su pecado, pero nosotros más bien debemos hacer como dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, hermanos. Esa debe ser nuestra actitud. Esa no era la actitud del fariseo, esa no es la actitud del católico romano con sus ídolos, esa no es la actitud del cristiano de la iglesia moderna. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero esa sí debe ser la actitud de un cristiano. Señor, veo un pecado, gracias, hermano, por decirme esto. Gracias porque no lo había visto. Gracias. Pero, hermano, muchas veces no somos mansos para recibir estas cosas, hermanos. Hermanos, los fariseos y escribas realmente estaban sin excusa, porque en muchas partes de la escritura se había enseñado el amor al prójimo. Miren, y Cristo, lejos de anularlo, muestra su significado desde el principio. Por ejemplo, Moisés enseñó el amor a Dios en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma y fuerza, pero también al prójimo como a ti mismo, en Levítico 19, cuando dice que no nos venguemos ni guardemos rencor. Entonces eso no fue una nueva enseñanza de Cristo, eso siempre ha estado, hermanos. Caín y Abel, el primer problema familiar, les decía, los celos, la santidad, los celos de Caín por la santidad de Abel, se llenó de ira contra él y lo llevó al homicidio, hermanos. Eso siempre estuvo en el Antiguo Testamento, hermanos. Hermano, ¿y qué nos dice la Escritura y qué nos advierte contra la ira y el enojo, hermanos? El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido, dice Proverbios. También dice: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Dice también Eclesiastés: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mire, enojo, necedad. Dice Job: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Hermanos, el Señor nos dice, como le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hermano, que el Señor nos ayude con estas cosas, pero que no justifiquemos de ninguna manera este tipo de pecados. Pero ¿qué dice, hermano? Será culpable de juicio ante el concilio y será expuesto al infierno de fuego. Este pecado, el matar, la ira pecaminosa, hermano, incluyéndola. De juicio, ¿qué quiere decir? Que merece ser castigado con la muerte. Con la muerte, dice Cristo. El que se airea de esa manera, el que mata, ya sea físicamente o de corazón, merece ser castigado con la muerte. Ante el concilio, merece ser condenado por la Corte Suprema o por la corte que tenga en ese momento, la judía, el Sanedrín. Hoy lo podríamos referenciar con la iglesia, hermanos. Y dice: merece, será culpable y merece estar expuesto al infierno de fuego. La palabra griega es Gehenna, hermanos, que quiere decir infierno literal. Merece ser lanzado al infierno, hermanos, con esa ira, con ese pecado, hermanos. Dice primera de Juan 4, del 20 al 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el que no ama a Dios es maldito, dice la Escritura, merece el infierno. Entonces, impío, ateo, agnóstico, judío, musulmán, católico, moralista, ¿puede decir que es libre de este pecado? ¿Cierto que no? Usted es culpable de juicio ante el concilio y queda expuesto al infierno de fuego. Iglesia, ¿practica este pecado? Usted es culpable de juicio ante el concilio y quedará expuesto al infierno de fuego si no se arrepiente. Entonces, hermano, introducimos a un tercer capítulo que es reconcíliese con su hermano. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso no es simplemente traer plata al altar, hermanos. Eso tiene que ver con orar, con alabar, con enseñar, con ir a la iglesia, con las peticiones, con tomar la cena del Señor. Usted viene y presenta sus ofrendas al Señor, hermano. Pero dice: por tanto, si traen. Entonces vamos a aclarar el tema de la ofrenda en ese sentido. Los judíos llevaban ofrendas al altar, lo vemos en muchas partes del Antiguo Testamento, por mandato de Dios, para agradecer los favores recibidos del Señor. Los fariseos se justificaban delante de Dios y de los hombres. Decía el fariseo, de manera general: después de todo doy culto a Dios, llevo mi ofrenda al altar. Ellos querían compensar una cosa con otra. Ellos veían la ofrenda como un soborno. Realmente eso es lo que estaban haciendo, con obras de justicia. Pues si yo doy la ofrenda, a mí no me importa si yo odio, si yo hago lo que sea. Yo estoy llevando y haciendo las cosas supuestamente externas. Hermanos, cuidado con decir como ellos de esa misma manera, con cosas como estas. Yo me congrego, yo leo la Biblia, yo hago el devocional, yo oro, yo predico, pero todavía hay odio en el corazón con los demás, hermanos, ya sea por envidia, rabia, enojo o ira. Así usted no se puede presentar al altar. No se puede presentar ante el Señor de esa manera. No podemos presentarnos ante el Señor. Hermanos, ¿qué ofrendas no son aceptables a Dios? Como las de Caín, ya las explicamos, porque eran obras de justicia. La de Saúl, recuerden allá en 1 Samuel. Saúl, ¿qué hizo? Él justificó su pecado. El Señor lo mandó a destruir completamente a los amalecitas y destruyó solo, no a todos. Y fuera de eso se quedó con los mejores animales. Justificó su pecado. Y supuestamente para presentárselos ante el Señor, ¿no? Entonces por eso esas ofrendas no sirven para nada. La de Jeremías 6, cuando nos dice que ellos no escuchaban a Dios, iban a presentar sus ofrendas, no les servía de nada. Las de Amós 5, cuando son sin arrepentimiento y hacían todas sus fiestas solemnes, no sirven para nada. Mire, ¿cuáles son las ofrendas aceptables? Vaya buscando Isaías 1, del 10 al 18. ¿Cuáles son las ofrendas aceptables, hermano? Como la de Abel, ya lo vimos. La ofrenda de Dios enviando a su Hijo, enviando la ofrenda perfecta que es Cristo Jesús. La de Miqueas, que nos habla Miqueas, la dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. La que nos muestra la viuda pobre, que ella se despojó de todo para presentar al Señor. Mire que ahí había dos tipos de ofrenda: la del fariseo, que daba de lo que le sobraba, y la de la viuda pobre, que se despojó. ¿Y cuál vio con agrado Cristo? La de la viuda pobre. Hermanos, porque todo radica del valor del corazón del dador de la ofrenda, hermanos. Mire lo que dice Isaías 1, del 10 al 18. Príncipes de Sodoma, ¿qué tal, no? Oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, les dice. El incienso me es abominación. Eso representa las oraciones, todo. Luna nueva y día de reposo, cuando usted se congrega. Al convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Está hablando el Señor ahí, obviamente en boca de Jeremías. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mira, aquí habla contra el prójimo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Mire, el prójimo. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice, y ahorita adiós, y estemos a cuentas. Representa a Cristo, hermano. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermanos. Esa es la ofrenda principal, hermano, que nosotros nos presentamos delante de Cristo, hermanos. Esa es la ofrenda que más tiene valor, hermano. Pero si eso es verdad, las otras cosas se van a dar por añadidura, hermanos. La actitud correcta al presentarnos al Señor es primero en Cristo, a cuentas con el Señor, pero también humillados, viendo nuestros pecados cuando hemos agraviado a algún hermano, su bondad con nosotros, agradeciendo sus misericordias. Así traemos nuestras ofrendas al altar, tanto orar, alabar, enseñar, ir a la iglesia, las peticiones, el tomar la cena. Ahora meditamos posteriormente, entonces, cómo debemos tratar a nuestro hermano. Hermanos, entonces dice, traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y allí te acuerdas. Allí te acuerdas. Entonces hay un conocimiento. Él sabe algo. Él sabe que agravió. Él sabe que pecó. Cuando sabemos que hemos pecado contra alguien, debemos buscar solucionar de inmediato. Aclarar, pedir perdón si es necesario. Pero hermano, ojo acá con una cosa. Hay personas que se ponen bravas sin motivo y ni razón, y el otro ni siquiera lo sabe. Entonces, si me entiende, aquí está hablando de que usted sabe que hizo algo malo, pero hay personas que tienen rabia en el corazón y viven bravos con los hermanos, viven alimentando odios, iras, contiendas. ¿Sí me entiende? Y el otro ni siquiera lo sabe. Entonces, hermano, hay que tener en cuenta eso. Y dice, y allí te acuerdas. Hermanos, tristemente siempre vamos a tener dificultades, aún con hermanos en la iglesia, desafortunadamente. Dice la escritura, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre, nos dice Proverbios 27. Sin embargo, hermanos, nada de esto justifica la ira pecaminosa. Nada de esto justifica. Hermano, de nada vale orar, alabar, enseñar, ir a la iglesia, tomar la cena, si hay ira en el corazón sin confesar. Mira lo que dice Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, el problema está en encubrir el pecado. Ese es el problema. Y eso era lo que los fariseos hacían, encubrían sus pecados. Eso es lo que hace el católico romano, eso es lo que hacen los ateos, los agnósticos, la iglesia moderna. Encubre sus pecados cuando usted se los expone. Entonces dice, usted se acuerda. Dice, entonces, ¿qué pasa si usted se da cuenta de eso? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ¿qué nos llama acá? A la reconciliación, hermanos. No solo debemos reprimir los pensamientos pecaminosos, debemos ir y reconciliarnos, porque usted, sí, ay no, yo ya no tengo ningún problema, pero realmente lo tiene, si no va y se reconcilia. Hermanos, esto es en doble vía. Por un lado, si sabemos que hemos pecado contra alguien, usted sabe que ha pecado contra alguien, hermano, pues usted va y aclara y pide perdón si pecó, lógicamente. Pero también pasa que si tenemos algo contra el otro, porque es al revés, aquí es si tú te das cuenta de algo. Pero ¿qué pasa si usted tiene algo contra el otro? Igual, hermano, el Señor nos manda a reconciliarnos. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted exhorta, le muestra el pecado, y así que usted se evita la ira y el enojo en su corazón. Entonces es el problema que tenemos, y siempre lo decimos acá. Usted no va a donde su hermano, usted hace otras cosas, usted murmura, chismes, no sé qué, pero no va a donde su hermano, si su hermano se supone que le hizo algo. Y entonces, ¿qué pasa? Perdonamos, hermano, perdonamos en esos casos.
el Señor nos manda a pedir perdón, pero también a perdonar. Así usted y yo vamos a evitar heridas en nuestro corazón, en nuestro y en el de los otros, hermanos. ¿Sí me hago entender? En el nuestro, si usted perdona y pide perdón y perdona, pero sobre todo si perdona. Y a los otros, si usted le pide perdón, va a aliviar seguramente el corazón de su hermano. Mire lo que dice Mateo 18, del 15 al 17. Vamos allá. La conocemos. Esto, la disciplina bíblica, eso es reconciliación. Es un llamado a la edificación y la restitución. Dice Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, hermano. Pero hermano, mire, el Señor nos manda claramente esto. Hermano, cuidado. Si usted ve a alguien, hermano, que está pecando, hermano, no murmure, no haga chisme. Hermano, eso es cobardía. Eso se termina convirtiéndote también en cómplice del pecado, aunque lo exponga, pero no va donde él. No decir las cosas de frente, quedarse callado por evitar problemas, criticar con otros, hermano, incluso hacer el bullying que ustedes conocen. Eso, hermano, está mal. Vaya en privado, hermano. Exhortar es amor al prójimo, hermano. Exhortar es amor al prójimo. No, que no se meta conmigo, que no sé qué. No, hermano, la Biblia nos llama a eso. Pero hay que hacerlo bien. Pero, hermano, hay que dejar claro una cosa. Hay que dejar claro una cosa. Hay pecados públicos que deben ser públicamente expuestos. Los pecados públicos no siempre usted tiene que ir en privado a la persona. ¿Cuándo? Cuando usted está en una reunión familiar o en donde sea, están hablando de algún tema y de pronto el hermanito o el falso hermano, lo que sea, dijo algo contra la escritura y es público, hermano, usted tiene que decírselo públicamente porque hay otros escuchando. Usted no se puede quedar callado. Ay, no, ¿por qué no me lo dijo en privado? No, hermano, no. Pablo reprendió a Pedro públicamente porque lo que estaba enseñando Pedro era volviéndose a los ritos judíos en Gálatas. Hermano, entonces él lo reprendió públicamente. Él no fue a hablar solo con Pedro, lo hizo públicamente y tan público lo hizo que hoy lo conocemos todos. Hermanos, en un debate, lógicamente, pues usted está en un debate, en un chat familiar, pues si el hermanito hoy dice cosas contrarias a la escritura y hay otras personas que están ahí escuchando, que no son cristianos, hermano, hay que, obviamente, es un deber de nosotros ir a decir lo que es correcto conforme a la escritura. Claro, siempre en respeto, con amor. ¿Qué tal que esté diciendo una herejía? O cuando veamos herejías de falsos maestros, le dicen a uno, ay, usted ya fue y se tomó un café con Marcos Witt. Le dicen a uno, así nos lo dijeron otra vez. Usted ya habló con él, hermano, son pecados públicos. A esa gente ya lo han exhortado públicamente miles de veces. Está expandiendo su veneno por todos lados. ¿Cuándo me voy a ir a reunir yo con Marcos Witt a tomarme un café? Hágame el favor. Así nos lo dijeron, no es mentira. Hermanos, miren. Entonces, hermanos, pero quiero enfatizar en lo primero. Cuidado, o sea, cuando hay que irlo a hacer privadamente, hermanos. Privadamente, hermanos. Mire, y esto aplica, le decíamos el jueves, también para los hijos. Si su hijo se le está saliendo de las manos, llévelo a disciplina bíblica. ¿Qué más podemos hacer? Si tu hermano peca y no te hace caso, 1, 2 o 3 testigos, la esposa, otras personas, y no, pues llévelo a la iglesia, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Uy, no, pero usted cómo va a hacer esas cosas. Hermano, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la escritura o a la psicología? Hermanos, de verdad, apliquemos la Biblia. Y el Señor bendice esas cosas. Entonces, así dejamos la ofrenda. Así podemos dejar la ofrenda. Es decir, nos presentamos ante el Señor. Vayan a reconciliarse con el hermano primero. Eliminen el obstáculo, entonces tendrá valor. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. La exhortación, hermano, es amor. Pero aquí el énfasis también es, si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Perdón, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces muchas veces no confesamos nuestro pecado. Usted sabe que ha pecado, sabe que está haciendo mal, sabe que ha lastimado. Y usted aún así levanta las manos, canta y no pide perdón. No ha ido primero al hermano.
Hay odio en su corazón, hay envidias, hay celos, hay rabias, y no ha ido a confesarlo, hermanos. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora sí está en condiciones de presentarse ante el Señor. Cuando seguimos las recomendaciones del Señor, nuestro corazón se va a liberar, hermanos. Salen los rencores, las rabias, el enojo, las iras, las contiendas. Y por eso Timoteo dice, quiero pues, o Pablo en el libro de Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, hermanos. Es en el mismo contexto. Es en el mismo contexto. Nos presentamos sin máscaras delante del Señor. No hay estorbo en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en la lectura de la palabra, en congregarnos, en nuestra comunión con Él. Así debemos hacer, hermanos. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, hermanos. Así es, hermanos. Reconcíliese con Dios, 4º capítulo. Reconcíliese no solo con el hermano, sino con Dios. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o el último centavo. Miren qué dice el comentario bíblico. Las palabras del Señor tienen un sentido más profundo, hermanos. Está hablando no acerca de un juez terrenal, sino del juez celestial. No de una prisión terrenal, sino del infierno. Es el corazón el que debe ser recto. Es la disposición interior la que debe ser de amor hacia los demás. Esa es la única forma de cumplir con el 6º mandamiento. Es como si Jesús estuviera diciendo esto. No te sorprenda la urgencia de mi mandamiento de que os reconciliéis, porque si pasas de esta vida con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, condición que no has tratado de cambiar, esa incorrección testificará en tu contra en el día del juicio. Si mueres con ese espíritu de odio aún en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno, porque quiere decir que usted no era nacido de nuevo. Usted era un simple fariseo que venía a la iglesia y presentaba las ofrendas al altar así. Solo se conformaba con no matar físicamente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dios es el adversario del impío, hermanos. Dios es el adversario del impío. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo contra él. ¿Qué tiene contra él? El pecado, hermano, que lo separa de una comunión con él. Sí lo tiene contra él. El impío que necesita reconciliación y perdón. El creyente requiere comunión con Dios, perdón, disciplina y santidad, hermano. Es diferente. Dios no es nuestro adversario. ¿Quién es Cristo para nosotros? Nuestro abogado, hermano. Ya no es nuestro adversario. Pero el impío sí. Dice el impío, hermano, recuerden, tiene una larga lista de pecados, es interminable. Y eso también incluye el enojo hacia Dios, porque eso es lo que le pasa al impío. Está rebelado contra Dios, está en enemistad contra Dios. Dará cuentas a su adversario. Dios es su juez. Dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, hermano. El impío, para el impío, Dios es su adversario, hermanos. Esa es la realidad. Está en enemistad, está en rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, vea lo que veíamos antes, y allá recuerdas que tiene algo contra ti. Hermanos, Dios tiene algo contra usted, impío. Sus pecados, sin confesar y sin arrepentimiento. Está en enemistad con Dios. No hay paz para el impío. Reconcíliese con el Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, hermanos o amigos. Mira, hermanos, ese es el problema del ser humano, que está enemistado contra Dios, que Dios es el adversario de él. Los pecados lo separan de tener comunión con Él. Y un día ese Dios será el juez justo que lo condenará. Y tensado tiene ya su arco, ya preparado saetas ardientes, si no se arrepiente. Pero para el creyente, ¿qué es? Cristo, el Dios, es nuestro abogado. Es cierto que algunas veces pecamos, caemos. ¿Qué estamos haciendo? Entristeciendo al Espíritu Santo. Afectamos nuestra comunión con Él. Viene la disciplina, la santidad, pero Él no es nuestro adversario, Él es nuestro abogado. El verdadero Hijo de Dios, aunque ya es limpio de todo pecado, siempre buscará la reconciliación con el Señor. Siempre, hermanos.
¿Por qué? Porque Él quiere restaurar su comunión con Él. Él confiesa sus pecados para perdón, para disciplina y seguir siendo conformado al carácter de Cristo. Mire lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. Por supuesto que eso no es licencia para pecar, hermano, porque ahí después cuando usted ve la primera carta de Juan, dice que el que practica el pecado no es de Dios, hermanos. Hermanos, nosotros al pecar debemos arreglarnos con Dios de inmediato, si no viene su disciplina. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, pero vayamos sin autojustificaciones ni autodefensas. Dice, mire lo que dice Santiago 1, del 14 al 15, si quiere vayan a esa cita. 1 del 14 al 15. Hermanos, no hagamos como el fariseo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Muchos son tan osados de decir esas cosas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hermano. Ni tampoco le eche la culpa a Satanás y a los demonios. Aunque ellos tienen influencias y hacen muchas cosas, Él opera como león rugiente viendo a quién devorar, es decir, donde hay carne, hermanos. Allí opera Satanás. El falso creyente obra así, hermanos. Es un impío. Si así es en su vida, hermano, ya no le puedo decir, hermano, más bien le digo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo, porque Dios es un juez para usted. Aunque es el juez de todos, hermano, es un juez en el sentido de condenación. Es un juez de condenación. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y entre tanto que estás con Él en el camino. Hermano, solo en vida podemos hacer algo por nuestra salvación. Vamos por el camino mientras hay vida y esperanza. Después de muerto nada se puede hacer. No sirven las indulgencias, el purgatorio, las misas. Hoy, hermano, es el día de la salvación. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Reconcíliese con Dios entre tanto que estás en el camino. En vida, hermano, se puede hacer algo. Después de muerto, llévele misas, velas, todas esas cosas, hermano, eso ya no le sirve de nada. De nada le sirve. Donde está, está. Vamos a 2 Corintios 5, del 17 al 21. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, os reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, hermano. ¿Por qué predica tanto, hermano? Por estas palabras. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por eso predicamos el Evangelio. Ay, pero es que usted solo habla de eso. Usted solo habla de la palabra de Dios. Claro, porque soy embajador en el nombre de Cristo. Y por eso llamamos a las personas en todo lugar a que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Amén. Yo no puedo ver a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, a mi prima, a mis hijos, hermano, condenándose, yéndose para el infierno. Y yo congraciándole con sus pecados, hermano. No podemos. Necesita reconciliarse con Dios. Necesita reconciliarse con Dios. Antes de pasar un buen momento, una buena charla, un almuerzo, necesita reconciliación con Dios. Y esa reconciliación con Dios solo puede ser hecha por medio de la fe en Cristo Jesús, arrepintiéndose y exponiendo, reconociéndole sus pecados, poniéndose de acuerdo con Dios en esas condiciones. ¿Por qué, hermanos? Porque no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil
y seas echado en la cárcel. Es decir, se condene en el infierno. Venga la muerte por él y lo arrase totalmente. Así como existe la cárcel para los que violan las leyes civiles, las cuales son juzgados por jueces que determinan la condena respectiva, asimismo existe la cárcel de Dios, donde Dios es el juez, el infierno. El infierno es esa cárcel. Todo aquel que viola la ley de Dios merece ir a esta cárcel, porque la paga del pecado es la muerte. Dice Apocalipsis 19, vayan 19 y 20, vamos a leer los dos seguidos, unas partes. 19, 20 y 20 del 11 al 15. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, y resalta esa palabra, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, ¿por qué hago referencia a esto? Principalmente porque estamos leyendo, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. Literalmente pasa eso. Aunque es culpa del pecador, literalmente el Señor envía a la cárcel a las personas. Claro, por la culpa de la persona, no porque sí, es por la culpa de la persona, por sus pecados. Avancen ahí Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades, resalte, fueron lanzados al lago de fuego, lanzados. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, es que el impío no coge y se tira al infierno. Alguien lo manda para el infierno. Claro, son sus propios pecados los que lo condenan. Pero hermano, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. Está vivo, usted está en el camino. Arrepiéntase de sus pecados, reconcíliese con el Señor, está en enemistad con Él. Dios es su juez, es su adversario. Reconozca esta condición, póngase de acuerdo con Él. ¿Cómo usted se pone de acuerdo con Él? Soy un vil pecador, merezco el infierno, necesito de un Salvador. Soy un gran pecador, necesito de un gran Salvador. Hermano, póngase de acuerdo con eso. Póngase de acuerdo con Él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué pasa, hermano? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo. Es eterno, es una deuda impagable, hermanos. No existe tal cosa como el purgatorio. El católico romano utiliza esta cita para justificar el purgatorio. No, hermano, está diciendo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No se puede salir del infierno, es eterno, no hay esperanza, no hay segundas oportunidades. Una gran cima está entre el lugar donde están los justos y el lugar donde están los injustos. Y no pueden pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Es impagable la deuda que el hombre pecador tiene con el Señor por sus malditos pecados. Dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, dice Apocalipsis 14, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O está sellado por el Espíritu Santo de Dios, o está marcado con la marca de la bestia. Solo existen dos tipos de personas, hermanos. Su tormento sube por los siglos de los siglos, es eterno. Dios construyó, le dije en otro sermón, la cárcel del infierno y no hay puertas o ventanas. Abandonad toda esperanza a todos los que entráis aquí. Lo decía un impío que era Dante. Dios es el carcelero del infierno y no hay ninguna llave, no hay rutas de escape. Nadie es lo suficientemente potente como para rescatar. Mire, ojo acá.
Nadie es lo suficientemente potente como para rescatar a otro del infierno. Lo suficientemente bueno como para entrar limpio al cielo. O lo suficientemente rico como para pagar la deuda del pecado, porque de hecho es impagable. Ningún oro ni plata sirve para pagarla. Y Dios además no acepta sobornos, no acepta indulgencias, no acepta misas, no acepta purgatorio, no acepta buenas obras para salvación, hermanos. Hermanos, pero Cristo pagó con su sangre hasta el último cuadrante. O le entrega su vida a Él, se pone de acuerdo en sus condiciones, lo reconoce no solo como Salvador, sino como el Señor, es decir, que lo va a obedecer, o lo padecerá eternamente. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cristo nos liberó de eso, hermanos. Cristo sí pagó el último cuadrante. Cristo es lo suficientemente potente, lo suficientemente bueno y lo suficientemente rico como para pagar esa deuda, hermanos. Cristo lo hizo por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo lo hizo, hermano. No sirve nada más. Es Cristo, la fe del Hijo de Dios. Pero usted se pone de acuerdo en sus condiciones. Se pone de acuerdo en que usted es mi Salvador. Gracias, Señor, eres mi Salvador, pero también eres mi Señor. Y yo me someto a tu señorío. Me pongo de acuerdo en las condiciones que dice el Señor. No me pongo de acuerdo en mis propias condiciones. Porque entonces usted no ha ido a Él como Salvador. Y por lo tanto no es su Señor. Para cerrar, hermanos, personas que no conocen de Cristo, personas que no conocen de Cristo. Tal vez usted no es un asesino para la ley civil, tal vez no lo es, pero el enojo y la ira son asesinatos ante Dios, y estoy seguro por la autoridad de la palabra que usted los ha cometido. Estoy completamente seguro, por más manso que usted parezca. ¿Es libre de este pecado? Cierto que no. Usted es culpable de juicio ante el concilio y quedará expuesto al infierno de fuego. No podrá salir nunca. Tiene muchos más pecados, no los puede pagar en vida. Está en enemistad con Dios. Él es su adversario. Debe reconciliarse pronto con Él mientras viva. Es su juez. Ante Él tendrá que rendir cuentas un día. Pero Cristo puede ser su abogado. Arrepiéntase y vaya a Él. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Amigo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Usted no lo puede pagar. Usted no es ni lo suficientemente potente, ni lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente rico como para librarse de eso. Iglesia, usted ora, alaba, enseña, se congrega, pide oración, toma la cena, pero tiene ira, enojo, rabia, envidia contra algún hermano o aún contra su prójimo. Le quiero decir que usted es culpable de juicio ante el concilio, y si muere con esos sentimientos sin arrepentimiento, quedará expuesto al infierno de fuego. No se comporte como el fariseo. Más bien, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, estos sentimientos ya no deben brotar de nuestro corazón. Hemos sido librados también de esto y del infierno de fuego. Dios ya no es nuestro adversario, Cristo es nuestro abogado. Pagó hasta el último cuadrante por nosotros. Ya no tenemos esa deuda. Nuestras ofrendas son ahora aroma grato al Señor. Nuestras oraciones, alabanzas, peticiones son aceptadas por Él. Vivamos para Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y pongámonos de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con su adversario, póngase de acuerdo en las condiciones, vaya a Él humillado en arrepentimiento y fe, y póngase de acuerdo en que Él es un Salvador, pero también es el Señor. Él es el Salvador, perdón, y también es el Señor. Pero iglesia, hermanos, si tenemos algo, ira o enojo, ahora que hagamos la cena del Señor,
es un momento también para pedir perdón por esas cosas, hermanos. Y si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces podrás presentarte tu ofrenda al altar, hermanos. Es un buen espacio también. Que el Señor nos ayude y nos dirija. Señor y Padre Santo, gracias por todo, gracias por esta palabra, Señor. Espero, Señor, que tú la hayas usado o la uses, Señor, para mostrarnos, Señor, la pecaminosidad que puede haber, Señor, todavía. Ayúdanos, Señor. Tú has dicho que tenemos un corazón ya no de piedra, sino de carne, Señor. Quiere decir que nuestro corazón oye tu voz y te sigue. Nuestro corazón no es rebelde a tu voz. Nuestro corazón se supone que es manso a la voz tuya. Y nos podemos reconciliar con nuestro hermano, reconciliarnos contigo, restaurar nuestra comunión, se supone. Padre Santo, ayúdanos. Padre, oro porque las personas que no conocen de Cristo verdaderamente, aunque hayan venido a la iglesia, Señor, se pongan de acuerdo contigo en tus condiciones. Se pongan de acuerdo en que tú eres Salvador, pero también eres Señor. Y que mientras estén en el camino, se pongan de acuerdo pronto, porque hoy es el día de la salvación. Padre Santo, quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.